Persecución del rey al peón enemigo rey atado. En esta posición las negras se ataron al peón B3. Las blancas no pueden fortalecer la posición. Rey A3. Rey D2. B4. Rey C2. Torre C8. Jaque. Rey D3. Torre C3. Jaque. Rey D2. Torre H8. Rey D1. Rey B2. Rey E2. Rey A2. Tablas. Es malo. G3. B7. Torre F8. Torre B2. Y las blancas ganan. Torre A8. Jaque. Hay que jugar exacto. Rey B5. G3. B7. Torre F8. Torre A2. Torre C2. Torre F2. B8. Dama. Torre. Captura C2. Dama A8. Torre F2. Y luego rey G1 H2 es igual a torre C4. Torre F8. Torre C8. Torre F2. B8. Dama. Torre B2. Jaque. Rey C4. Torre. Captura B8. Torre. Captura B8. Rey. Captura E2. Con tablas. Para salvarse en esta posición las negras deben jugar muy bien. E2. Rey. Captura E2. Es malo. Rey E5. Rey F3. Rey F5. Torre A5. Jaque. Rey E4. Torre A5. Rey F4. Rey F2. Rey G4. Rey E3. Rey H4. Rey D4. Rey G4. Rey E4. Pierde. Torre C8. Jaque. Rey D5. Torre A8. Rey E6. Rey H5. Rey F4. Torre F8. Jaque. Rey G3. Torre A8. Rey H3. Rey H4. Torre A1. Torre F8. Jaque. Rey E5. Torre A8. Rey F6.
Rey H4. Rey F4. Torre F8, jaque. Rey E5. Torre F5, jaque. Rey E4. Torre A8. Rey D4. Rey G4. Rey C5. Rey captura E5. Rey B6, jaque. Rey F4. Torre A4, jaque. Rey F3. Torre A3, jaque. Rey F4. Rey B7. Torre captura A7, jaque. Torre captura A7. C5. Tablas. Dos peones aislados contra uno. Con más frecuencia, en la práctica se encuentran las posiciones del siguiente tipo. Con más frecuencia, en la práctica se encuentran las posiciones del siguiente tipo. Si el bando inferior logra avanzar su peón hasta la séptima o segunda horizontal y puede protegerlo lateralmente, la partida normalmente termina con tablas. El rey del bando inferior obligatoriamente tiene que estar enfrente de los peones. Es fácil hacer tablas en esta posición. Torre E7. Torre B1, jaque. Rey E2. C4. Rey E3. C4. Torre F7. E5. Torre E7. E4. Pero no. Torre captura E4. Torre captura B7. Torre F7. Rey F4. Torre F7, jaque. Rey E3. Torre E7. E4. Torre F7. Torre B1, jaque. Las negras no pueden mejorar la posición de otro modo. Rey G2. Rey E2. Torre E7. E3. Torre D7. Rey E1. Torre E7. E2. Torre D7. C3. Es posible. Rey captura E3. Rey F1. Torre F7, jaque. Rey G1. Torre E7. Torre B3, jaque. Rey H4. Rey F2. Torre F7, jaque. Rey G2. Torre E7, jaque. Rey H2. Torre E7. Torre B4, jaque. Rey E5. Rey G1. Acordaron tablas. Las blancas deben avanzar su peón hasta G7. C6. Rey
D3. Pierde. Torre G8. Por rey C3. Torre D7. D4. G7. No da nada. Torre G1. Jaque. Rey B2. Rey E3. Torre G7. Jaque. Rey D2. Torre D7. D3. Torre G7. Rey D1. Torre D7. D2. Torre G7. Con tablas. Torre G6. Rey B2. Torre G1. Rey B3. Tablas. El bando superior puede ganar en dos casos. 1. Rey enemigo no está frente de los peones. 2. El peón del bando inferior está poco avanzado. En este ejemplo nada molesta el avance de los peones negros, el rey blanco está alejado de ellos. C2. Torre G5. Rey F3. Torre G8. E4. Torre F8, jaque. Rey E2. Torre G8. Rey F2. Torre F8, jaque. Rey G1. Torre C8. E3. Torre, captura, E3. Rey, F2. Rey, C7. Rey, F2. Torre F8, jaque. Rey, G3. Torre, G8, jaque. Rey, F3. Torre F8, jaque. Rey, E4. Torre, G8. E2. Las blancas no tienen tiempo para el avance del peón hasta H7 y pierden. Torre H2. Torre C8, jaque. Rey D3. B3 menos más. Rey C1. Rey C3. Torre C8, jaque. Rey B3. Torre H8. D3. El plan de las negras es sencillo. Después de D2 rey D1 avanzar al peón hasta B2. H4. D2, jaque. Rey D1. Rey B2. H5. B3. H6. Rey B1. H7. B2. Torre H7. B2. Torre H8. Rey A2. Torre A8, jaque. Rey B3. Torre B8, jaque. Rey C3. Torre C8, jaque.
Rey D3. Torre D8, jaque. Rey E4. Rey C2. Torre H1. Torre B8. B2. H7. Torre, captura H7. Rey, captura D2. Torre A7. Rey C3. Rey C1. Torre H8. Torre C7, jaque. Las blancas abandonaron. H7. Torre H4. Torre A7. Torre H2, jaque. Rey D1. Rey D3. Rey C1. D4. Torre B7. B4. Torre C7. B3. Rey B1. Las blancas han decidido tener la torre por delante de su peón. Esto también da la igualdad, pero hay que jugar muy exacto. Torre B6. Como hemos visto antes, la jugada 1. H7 da tablas fácilmente. Rey C5. Torre B8. Torre H4. Torre H8. Rey D4. H7. Torre H2, jaque. Rey D1. Rey D3. Rey C1. D4. Rey B1. B4. Sí. Rey C1. Sigue. Torre C2, jaque. Con idea de torre C7 menos más. Rey A1. Jugada única. Rey D2. Pierde. Torre D8. Torre, captura H7. Torre, captura D4, jaque. Rey C3. Torre D1. Rey C2. Rey B2. D3. Rey B3. Torre H4. Pero no. Rey B2. Torre H3. Rey B3. Rey D1. Rey, captura D4. D2. Y las negras ganan ver el problema de Keres. Rey A4. Rey D1. Torre D8. Torre, captura H7. Torre, captura D3, jaque. Rey C2. Torre G3. Tablas. Aquí las blancas tienen nuevas posibilidades para tablas menos peones F y H. En un momento ellas pueden entregar el peón pasado a 7 y avanzar a la torre. Es malo. Torre A4. Rey H3. Rey F1.
Torre F8. Torre A1. Rey H3. Torre A4. Rey H2. Torre A3. Tablas da. Rey H3. Rey F1. Torre B8. F2. Jaque. Rey H2. Rey E2. Torre C8. Jaque. Torre. Captura A7. Torre B1. Jaque. Rey E2. Torre B2. Jaque. Rey H1. Torre A2. Rey H2. Rey F1. Jaque. Tablas da. Rey H3. F2. Torre B8. Rey G1. Torre. Captura A7. Torre B1. Jaque. Rey E2. Torre B2. Jaque. Rey E3. Torre B3. Jaque. Rey D4. Rey G2. Rey H1. El error decisivo. F2. Rey H2. Torre A3. Torre B8. Torre. Captura A7. Torre B1. Jaque. Rey E2. Torre B2. Jaque. Rey E3. Torre B3. Jaque. Rey E4. Torre B4. Jaque. Rey D3. Torre B3. Jaque. Rey C4. Torre F3. Torre A2. Rey G2. H3. Rey. Captura H3. Rey G1. Torre G8. Jaque. Rey H1. Torre F8. Torre A3. Jaque. Rey H1. Torre A6. Rey H2. Torre A1. Torre B8. Torre. Captura A7. Torre B1. Jaque. Rey E2. Torre B2. Jaque. Rey E3. Torre B3. Jaque. Rey E4. Torre B4. Jaque. Rey E5. Torre B5. Jaque. Rey E6. Torre B6. Jaque. Rey E7. Torre B1. Torre A3. Torre B7. Jaque. Rey E6. El rey regresa a apoyar el peón de F2.
Torre, B6, jaque. Rey, E5. Torre, B5, jaque. Rey, E4. Torre, B4, jaque. Rey, F3. Las blancas abandonaron. Torre, A2. Torre, captura, C3. Torre, A6, jaque. Rey, E5. Torre, C1. Jugada única. H4. C2. H5. Torre, C2. H5. Torre, C1. Rey, F7. Torre, C2. F6. Torre, C1. Rey, E7. C2. Rey, F7. Rey, H6. No da nada. Torre, H8, jaque. Por. Rey, E5. Torre, G8, jaque. Rey, captura, H5. Torre, E2. Rey, H4. Rey, E7. Rey, H3. Torre, captura, C2. F7. Rey, captura, E2. F8, dama. Torre, G1. Torre, C5. Ahora es posible. Torre, A1. Torre, captura, C2. Torre, A7, jaque. Rey, E8. Torre, A8, jaque. Rey, E7. Rey, D7. Rey, captura, H5. Rey, H7. Torre, C6. Rey, H6. Rey, F8. Rey, H7. Torre, C7, jaque. Sí. Rey, H6. Sigue. F7. Rey, H7. H6. Rey, captura, H6. Rey, G8. Rey, H8. Jugada única. F7. Rey, H7. H6. Torre, A1. Unas bonitas tablas se producen con Rey, E7. Torre, F1, jaque. Rey, F6. Torre, F1, jaque. Rey, E6. Torre, G1, jaque. Rey, H6. C1, dama, jaque. Torre, captura, C1. Torre, G6,
jaque. Torre, captura, C2. Torre, A8, jaque. Rey, E7. Torre, A7, jaque. Rey, F6. Torre, A6, jaque. Rey, E5. Torre, A5, jaque. Rey, G4. Torre, A4, jaque. Rey, G3. Torre, A3, jaque. Rey, G2. Rey, G7. Torre, F2. Rey, F8. Torre, F5. Claro que no. Torre, A7. H6. Torre, captura, F7. H7. Torre, A6. Rey, G3. Torre, H6. Rey, G4. Torre, H7. Tablas.